Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. La idea de esta primera conversación en el pasillo es que podamos arrancar, dar el inicio, digamos, a esta modalidad, a este formato, y como me toca a mí hacer esta primera presentación y hacer de alguna manera generar esta instancia, mi preocupación o mi tema, digamos, de propuesta para dialogar con mis compañeros tiene que ver con la virtualidad y con la presencialidad. Por lo tanto, la invitación es hacer un recorrido, un breve recorrido, un camino, si se quiere, en el pasillo que iría desde la virtualidad a la presencialidad, o quizás mejor dicho, que iría desde la presencialidad a la virtualidad, volviendo a la presencialidad, o una virtualidad entre paréntesis, podríamos pensar. Así que como el dinamismo es un objetivo, que sea dinámico y que nos interese, digamos, y que entremos en calor, lo primero que a mí me interesaría preguntarle a mis compañeros es si hay algo que no extrañan de la presencialidad. Yo rápidamente, y para romper el hielo, si hay algo que no extraño de la presencialidad, sobre todo en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales, es el andar buscando aulas. ¿Sí? Sobre todo las primeras clases, y creo que ahí quizás le robo algo a mis compañeros, pero en mi casa los mosquitos me da la sensación que los controlo mejor. Bueno, a ver, ustedes dentro de la presencialidad, ¿hay algo que extrañan? Yo no extraño, por ejemplo, que no funcione nada, o sea que tenemos que conectar algo y nada funciona y hay que llevarse cables, extensiones, zapatillas, batería, grupo electrógeno, etcétera, etcétera. En algunos casos nuestros, por ejemplo, si bien estoy haciendo trampa con lo que voy a decir, pero bueno, es lo que más me gusta, hacer trampa. Si los estudiantes que están hoy por Zoom estuvieran en la presencialidad, yo sé que eso no es así, porque la virtualidad justamente permite algunas cosas que la presencialidad obtura, pero si estuvieran todos así, estarían todos estivados en el aula, no estarían sentados, sino estivados. Porque las aulas que generalmente nos asignan no tienen capacidad para esta cantidad de estudiantes y estarían, por decirlo elegantemente, incómodos, por decirlo claramente, para la mierda. Así que eso la verdad que yo no lo extraño. Después iremos a qué extrañamos, supongo, no sé qué dice el señor coordinador. Hablen ustedes, man runfla de participantes. Yo lo que no extraño, y en esto comparto con Carlos, es justamente las dificultades tecnológicas, ¿no? Lo que se reduce en la presencialidad por falta de recursos o dificultad de acceso a recursos, en la virtualidad se aumenta, se multiplica y se facilita. Eso es lo único que extraño, que no extraño. Después extraño todo. No me quiero largar a llorar rápidamente. Llorá, si querés llorar, llorá. Bien. Iba a ir de a poco para que lloren, pero bueno, si ya querés llorar, llorar. Esperá que Ricky tiene algo seguro que extraña mucho. Aunque es difícil sacarlo a Ricky del cuarto. No se lo escucha, Ricardo. Quedó sin palabras. No se te escucha, Ricardo. No se te escucha, Ricardo. Ricardo sigue hablando, no está enterado. Bueno, entonces esperemos que se recombine. Pidió el cambio. Pidió el cambio. Esto para Lisandro que no extraña las dificultades tecnológicas. Bueno, a ver, ¿qué extraña? Ahí, Juli, está bueno esto que acaba de pasar. Digo, no es el caso de Ricardo, pero
la virtualidad también un poco nos engaña y no nos permite ver la desigualdad de recursos, ¿no? En el caso de Ricky es fortuito, pero muchas veces nosotros no logramos ver y nos armamos una idea de cierta igualdad de recursos o posibilidades, o que creemos que va a funcionar porque todos van a poder vernos, escucharnos, acceder a determinado recurso de animado o lo que fuese. Y bueno, acá tenemos un ejemplo gráfico de una situación X, pero que se repite simultáneamente y que es una forma del cómo sí, de lo escolar que se traslada a la virtualidad, ¿no? Interesante. Lo que pasa es que la presencialidad, yo comparto esa idea, la presencialidad que está hiperidealizada, en rigor, la virtualidad viene a demostrar las cosas que oculta la presencialidad. Después podemos avanzar sobre una crítica sobre la virtualidad, digo, pero es esto que dice Lizana, ¿no? Esta cosa homogénea, bueno, están, y el que no pudo estar, no, simplemente no está. Entonces, las dificultades del acceso, que en la presencialidad son muy importantes, las dificultades del acceso, muy importantes, porque hay que manejar las variables del tiempo, la variable del espacio, la organización de la vida familiar, el cuerpo se traslada, el cuerpo debe moverse, el cuerpo debe ir, y esto será encantador en un sentido, pero en otro sentido es sumamente complejo. Entonces, nosotros creemos, porque somos hijos del sistema, que los que están es la demostración de la cosa homogénea, igualitaria, participativa, etcétera, etcétera. Y no vemos los muertos al costado de la banquina, porque vemos lo que llegaron. Eso es la presencialidad, sin con esto enaltecer o poner en un lugar que no corresponde a la virtualidad, pero esto me parece que la presencialidad lo oculta bastante. Entonces creemos que los que están es los que son. Y en rigor, los que están son, pero hay otros que son que no pueden estar. Bueno, yo, para aumentar la confusión general. No, está bien, pues la idea es confundirnos más. Sí. En esto, ese es el objetivo. En esto, para pensar un poco que hace un año, pero parece que pasaron 600 años, que estamos metidos en esto de la virtualidad que se nos impuso, ¿no? En superior seguimos la virtualidad, pero la presencialidad sí se convirtió en un debate. Recordaba un poco, pensando algunos ítems que podríamos trabajar hoy o pensar hoy, cuando se impone la idea de la virtualidad tiene como un consenso de es virtualidad o nada, ¿no? Es que la educación es virtual o no será en un momento, eso tiene un tiempo como de duración, si se quiere, en un discurso más aceptado, y recordaba esos primeros momentos, y recordaba también nuestras propias discusiones en la cátedra acerca de los optimistas y los pesimistas, ¿no? sobre la virtualidad, a mí los optimistas siempre me generan rechazo, esa gente que siempre piensa que todo está bien, y cuando la virtualidad se asoma a la necesidad de dar clases, como los optimistas empiezan a ver en la virtualidad un montón de condiciones favorables, ¿no? Después estuvo también esta idea, digo para sumar algunos elementos más, un poco con el paso, aparece esta idea también de la romantización, cuando la virtualidad ya no empieza a tener huecos por todos lados, empieza una idea de romantización, ¿no? Esto que hablaba Carlos recién quizá, esa romantización tanto de la virtualidad como de la escolaridad, ¿no? Aparece esa idea, ¿no? Y también aparecen como los futuristas, ¿no? Los futuristas, como decir, la pandemia vino a generar... Hay romantización en distintas direcciones. A ver, dale. Porque las dificultades que impuso la virtualidad mostró, entre otras cosas, demostró que no estábamos tan conectados como creíamos que estábamos, ni que teníamos las habilidades que creíamos que teníamos, ni tenían los demás las habilidades que creíamos que teníamos, salvo un grupete pequeño que ya manejaba ciertas habilidades, pero después estábamos todos contando los palitos para ver cómo era la cosa. Eso llevó a una romantización de la presencialidad, ¿no? También, o sea, si los románticos de la virtualidad se encontraron con que la cosa estaba áspera, ¿no? Porque fuimos empujados, porque no fue una virtualidad elegida, bueno, por todas esas cosas que todos los que nos escuchan saben,
eso llevó, esto pasa como con el tío que se murió, ¿no? Entonces, el tío que se murió, cuando se murió enseguida era un hijo de puta, pero a medida que van pasando los años, el tío es cada vez más bueno, digamos, y 10 años después que el tío se murió, el tío era un santo, cuando todos sabían que el tío era un hijo de puta. Entonces, con la presencialidad pasó esto, más rápido, digamos, pero primero, bueno, sí, que como vos decís, ¿no? Los llamados futuristas, optimistas de la virtualidad, no sé cómo llamarlos, en la medida que eso se fue cayendo, la criatura horrenda de la presencialidad, el maltrato de la presencialidad, el ninguneo de la presencialidad, las caras de desprecio de la presencialidad, todas las miserias que acompañan a la presencialidad, también por supuesto que hay cosas buenas, se fueron como desdibujando y cada vez pareció más buena hasta que llegó un momento en el cual si no había presencialidad, no había educación, no había posibilidad de aprender, no había nada. No había nada. Me parece que con eso hubo romantización en las dos direcciones. En las dos direcciones, ¿no? Bien. ¿Y vos, Lee, qué viste? Sí. Ahí es interesante pensar la idea de la romantización de la virtualidad, porque como todo, todas las dimensiones de lo empírico, cuanto mayor desconocimiento, pareciera haber mayor optimismo, o cuanto, me corrijo en esto, cuanto menor responsabilidad, mayor optimismo. Es más fácil ser optimista de la virtualidad cuando no se tienen que agarrar los fierros. ¿Bien? Entonces, ahí se genera una especie de idealización propia del desconocimiento, ¿bien? Como puede suceder también cuando alguien piensa en la escuela, pero no piensa, me refiero a la escuela presencial, piensa en la escuela sin pensar en todas las dimensiones que tienen que ver con la gramática escolar. Estas cuestiones que señalaba Carlos y Julián, todas aquellas oscuridades propias del autoritarismo de todo sistema escolar. Entonces, por tanto, a mí me parece que está bueno cuando el optimismo está acompañado de conocimiento, es un tipo de optimismo particular, y cuando el optimismo está acompañado de irresponsabilidad, y no irresponsabilidad desde el punto de vista moral, sino irresponsabilidad porque las funciones de quienes hablan desde ese optimismo no requieren el uso de los fierros. Estoy hablando de las autoridades de los ministerios de educación, por ejemplo, o autoridades de diferentes instituciones educativas que no agarran los dispositivos. Ahí se genera un ruido enorme y es otro tipo de optimismo. Interesante para pensar. Tu insistente alusión a agarrar los fierros. Fijate, bueno, esa parte la edito después. Vos no sos setentista, pero a mí cuando me dicen agarrar los fierros me suena otra cosa. Yo te explico algo, Lee. Esto queda grabado. Lo recortan y mañana salís en Infobae. Hay que editar esta parte, hay que editarla porque si no, pobre Lisandro. En la universidad están pidiendo agarrar los fierros. Ahí está. Exactamente. Es justo. A mí me parece que ese binomio por oposición, optimismo, pesimismo, me parece no. A mí, referido a la virtualidad, a la presencialidad o cualquier otra cosa, me tiene un poco desgastada ciertos distritos corporales. Porque la cosa, el análisis optimismo, uno quiere ser optimista, que sea optimista, si quiere ser pesimista, que sea pesimista. Yo no me meto con eso, eso no sirve para nada. Sirve para creer que, no sé, que voy a poder cortar el jardín y arreglarlo, pero la verdad es que voy a poder cortar el jardín y arreglarlo si procedo con las estrategias adecuadas, con los elementos pertinentes y con la capacidad física suficiente. Yo cuando escucho esas cosas, como siempre, tengo presente a Carl Sagan o Sagan. Y la cuestión es, cuando se trata de cuestiones de conocimiento, como decía Lisandro, es escepticismo. Esto es, hay que tomar distancia, analizar, descomponer, analizar qué variables favorecen algo. No se trata lo dijo Gramsci, que a todos les gusta citar tanto la palabra hegemonía, digamos, que yo ya la detesto a esta altura del campeonato, la palabra, no la hegemonía. La hegemonía también, pero la palabra. Pero digo, cuando decía, ¿no? Con el optimismo de la voluntad, pero el pesimismo de la inteligencia. ¿Y qué estaba diciendo con eso Gramsci? Muchachos, sean muy escépticos.
hay que analizar esto. Todo va a salir bien cuando se te está cayendo el edificio arriba de la cabeza. La verdad es que si el edificio se te cae arriba de la cabeza y no te mata, no es por tu optimismo, es porque del conjunto de variables aleatorias que existen en la existencia de un sujeto, te tocó en ese conjunto de variables aleatorias aquella que permitió que la piedra te cayera al lado y no te cayera y te partiera la cabeza. Para esto hay que entender que es una variable aleatoria, que cómo funciona la incertidumbre en la organización del universo, y no supone que las cosas ocurren porque es el optimismo. Sí nos enteramos de cosas, porque esto que vos estás planteando, Julián, bueno, nos enteramos que la virtualidad en un país precario era muy precaria. Ahora, me incluyo yo en eso, fui un estúpido creyendo que era distinto. Porque la Argentina es un país precario, es un país frágil. Somos un país frágil, nos pasan muchas cosas y esas cosas que nos han pasado, independientemente de cómo cada uno lo evalúe, nos ha vuelto frágiles. Y en un país frágil, ¿cómo iba a funcionar bien la virtualidad? Si no funciona bien o no funciona, voy a sacar la palabra bien, no funciona sólidamente nada. Ni la presencialidad, ni la virtualidad, ni la hibridez, ni la línea colectivo, nada funciona sólidamente. Todo funciona más o menos. Lo atamos con alambre, que es nuestro principio que hay que incorporar al himno, y por ahí vamos. Entonces, en el fondo, pensar que la virtualidad podía o puede solucionar los problemas de la educación, la verdad es que es un acto de poca inteligencia, ¿no? Tal cual. Ahí yo pensando, porque aunque esto parece que no estaba preparado, yo estuve tratando de preparar algo, poner, muy mala, poner, poner la educación en tiempos de pandemia en Google. Van a salir 600 millones de análisis, de conversatorios, de paper, estudios, de universidades, de fulanos, de tales, con la mayoría sin peso analítico, la mayoría sin bases, digamos, ¿sí? Sin posiblemente o seguramente, esto que Carlos planteaba, sin el escepticismo, sin la distancia del tiempo, ¿no? Y es muy increíble pensar que hubo análisis de la educación en tiempo de pandemia en abril, cuando la pandemia apenas tenía algunos meses en el mundo, digamos, en la Argentina recién en marzo se nos vino encima, pero en el mundo tenía pocos meses y ya había una oleada de análisis y muchos conversatorios, ¿sí? Conversatorios y Zoom acerca de la educación en tiempo de pandemia por funcionarios, por intelectuales, digamos, tratando de construir, me parece, más climas sociales que, si se quiere, que análisis, ¿no? Que alguna pista que nos pueda servir a quienes tratamos de decir, nosotros tampoco escribimos ninguno, ¿eh? Nosotros tampoco somos parte de la solución, evidentemente, hacemos este tipo de cosas, pero buscando esa idea de la posibilidad de construir algún análisis, más bien nuestros análisis se llenan de discursos, ¿no? De frases hechas, digamos. Yo repasaba algunas frases o algunos discursos que nos atravesaron durante todo este tiempo, por ejemplo, y este es un tema que en la cátedra nos interesa bastante, esta idea de que hay que adaptar la escuela a la virtualidad. Esa fue una de las primeras concepciones que enseguida se lanzaron, ¿no? Como si era posible que la virtualidad entre en la caja escolar, o las ideas más bien de la escuela sigue enseñando, la idea de la continuidad pedagógica, discursos de épocas que nos fueron atravesando, digamos, también discursos, si se quiere, bastante optimistas acerca de es un buen tiempo para repensar la escuela, ¿sí? Eso, todos discursos para renovar la escuela, aprovechar el tiempo que los niños pasan con sus padres en sus casas, digamos, y que eso podía ser ahí un beneficio, al mismo tiempo ese tiempo que los niños pasaban en sus casas también podían ser aprovechados en algunos discursos, se decía, como para identificar a algunos docentes que estén como ideologizados o sobreideologizados, o que tengan prácticas adoctrinantes o adoctrinadoras. Pero no además, A ver, Julián, ahí, ¿cómo se ubicaron ahí? a ver, pensar que la escuela puede ser, que la escuela, la educación, porque así se dice, ¿no? Bueno, nos entendemos que en este caso estamos hablando de escuela, aunque no son sinónimos de educación y escuela, pero claro. Bueno, para rápidamente acordar.
pensar que la escuela se puede adaptar a la virtualidad es como pensar que un rinoceronte se puede volver bailarina clásica. Digamos, los formatos son completamente antagónicos. ¿Puede ingresar la virtualidad en la caja escolar? Sí, claro, quedó demostrado que entra. ¿Cómo puede? Con lo que puede, de la manera que puede. Pero exige otra cosa. Y no se pensó en eso. Y acá yo me abro porque personalmente sí lo pensé y lo dije en su momento. Primero que la escuela se organiza en base al tiempo. La escuela es un aparato de tiempo, la escuela presencial clásica, la que todos ustedes conocen. Es un aparato de tiempo. La virtualidad te rompe la temporalidad. No solo te rompe la espacialidad, te rompe la temporalidad. Entonces no es tan fácil pasar de una cosa a la otra. Los docentes hicieron, pobres maestras, sobre todo las maestras, y sobre todo las maestras, los más chiquitos, lo que pudieron. ¿Y qué pudieron? Y más bien poco, en comparación al esfuerzo que pusieron, digamos, si uno hiciera una relación esfuerzo-beneficio, y más o menos, lo que pudieron, y pudieron poco. Pero pudieron poco no porque sean incompetentes. No quiero iniciar un discurso inapropiado, así que seré breve, Julián, pero los intelectuales, tanto del gobierno como de la oposición, iniciaron ese discurso de repensar la escuela, ¿sí? Instalaron ese discurso de repensar la escuela, mientras que los docentes no sabían qué hacer. Bien. Sí. Entonces, bueno, podés repensar algo mientras que, o sea, sí lo estás pensando, porque mientras tanto estás actuando. Por supuesto que es la acción y la reflexión. No disponemos los docentes de un yate para irnos, como hacía Brunner, entonces me voy en el yate al medio del lago Michigan y me pongo a reflexionar sobre el currículum. No hay nada que hacer. Tenemos los pibes que están ahí, la madre que se mete en el medio, el perro que ladra, la conexión que se corta, la cosa que se pixela y te querés pegar un tiro en la rodilla. Reflexionás como podés alrededor de eso. Y de hecho lo hicieron. Porque hubo gente que inició con una práctica y terminó su trabajo con otra muy mejorada respecto de la inicial. Y eso es producto de una reflexión, pero no es la reflexión de Inés Dussel dando conferencias sobre pedagogía en pantuflas, que así lo llamaba, un título muy impactante, porque Inés no es ninguna sonsa, pero que la verdad estaba tan lejos de la tarea de los maestros. Es importante porque ahora vamos por la beca que Inés Dussel seguro nos va a brindar. Así que este recorte va a venir muy bueno. Universidad de San Andrés, ¿no? La Universidad de San Andrés seguramente va a estar interesado en las reflexiones que hagamos. Ahí una cuestión que me surge pensar con esto que están diciendo es que esta situación pandémica nos enfrentó a lo que muchas veces en filosofía se llama situación excepcional, ¿no? Que son aquellas que permiten quiebres civilizatorios. ¿Y por qué digo esto? Porque de repente la gran mayoría de elementos que estamos utilizando hoy para la virtualidad ya existían y existen hace años, ¿sí? Ahí hay una buena pregunta para hacer, y es, ¿qué pasaba con esa distancia que había entre el sistema escolar, en sus prácticas didácticas y en sus políticas educativas, con lo que efectivamente había disponible para lo que se llama educación virtual? Y la otra pregunta que decía eso es, bueno, ¿quiénes accedían a esa educación virtual? Y a su vez, ¿qué beneficios tienen aquellos que accedían hace años a este tipo de recursos, y no solo recursos, sino sentidos, ¿bien? Porque son sentidos. Entonces ahí tenemos una situación excepcional que lo que nos muestra es una gran foto de la desigualdad. Y la desigualdad no solo de acceso a recursos, que la hay, sino del conocimiento. Entonces ahí tenemos esa foto que es sumamente interesante para pensar, y la pregunta que me surge ahí es,
¿qué sector es el que toma efectivamente decisiones a la hora de ofrecer aquellos recursos educativos que ya se venían utilizando hace años? Porque estaban todos disponibles, había gente que ya los sabía manejar y que los utilizaba, y que nos demuestra y nos saca esta foto de la gran diferencia que hay entre los sectores sociales en cuanto al acceso a recursos y el acceso al conocimiento. Eso por un lado como problema. Y por el otro lado, me pregunto, una buena pregunta, y esto es bastante debatible y puede sonar hasta feo, es decir, esta situación excepcional, de alguna u otra manera, pone en evidencia cómo la dimensión didáctica, la dimensión de efectivamente las prácticas de enseñanza, es una dimensión extremadamente menor en la tarea docente. ¿Y por qué? Y esto no es por atacar al colectivo docente, ni mucho menos, sino justamente porque pareciera que la función social que cumplen es otra, y ese conocimiento es un conocimiento menor. Bueno, si está, buenísimo, y si no está, igual la cosa funciona. ¿Por qué? Porque esa dificultad de adaptar a la virtualidad, que es un tema que se viene discutiendo hace un montón, la educación virtual, la necesidad de incorporar el entorno digital al mundo educativo, los ruidos que existen en la sociedad del conocimiento, ya mismo con ese término, y lo que ofrece la escuela. Bueno, son cosas que se vienen discutiendo un montón, pero puso en evidencia esta función social que no está tan vinculada efectivamente a la producción, distribución y adquisición de saberes, pareciera la escuela. Y ahora lo vemos también en tantos reclamos y demás situaciones que tienen que ver con la presencialidad, que siguen poniendo la cuestión vinculada a la enseñanza en un plano menor. A mí me parece que los docentes somos muchos, por lo tanto, habemos entre la fauna gente seria y comprometida, y también tenemos un montón de chantas y sinvergüenzas que hacen quedar muy mal a la gente comprometida, pero que existen. No somos así un coro de apóstoles o de ángeles, mejor dicho, porque los apóstoles tenían lo suyo, de ángeles. Estamos lejos de ese lugar. Yo quiero dos ideas brevemente. Una idea, la del conservadurismo que plantea Ricardo. Efectivamente, pero las ideas conservadoras estuvieron desde el principio. Fulanos como Zizek, que se apuraron a decretar escribiendo rápido, es un gordito simpático, muy inteligente, muy talentoso y un poquito mercader, el amigo Zizek. Entonces, apenas el virus desplegó las alas, suponiendo que un virus tenga alas, sacó un artículo del fin del capitalismo. Estuvo dando vuelta, por ahí algunos de ustedes leyeron al comienzo una serie de artículos que se llamaba Sopa de Wuhan, haciendo una, a mi juicio, desafortunada metáfora acerca de dónde se había generado la pandemia y en base a qué tipo de alimentación se había generado la pandemia, que era sopa. Y escribieron un montón de artículos, un montón de figuras, vi un Hulchan, que ustedes lo van a tener en la bibliografía, apareció Zizek, aparecieron unos cuantos. Yo recuerdo haber leído ese artículo, y mientras que muchos no solo decían digamos que era el fin del capitalismo, y se ve que algo extraordinario iba a ocurrir, sino además que todos íbamos a salir mejores. Todo ese tipo de boludeces tuvieron una musculatura extraordinaria. ¿No? Todos íbamos a salir mejores. Cuando uno mira la historia, y esta especie a la cual pertenecemos, las crisis, sean pandémicas o de otro tipo, lo que hacen es hacer más fuertes a los más fuertes y arrasar con los más débiles. Los más fuertes son más fuertes, no son mejores, son más fuertes. El único tipo que yo leí, no quiere decir que no haya habido otros, que dijo cuidado, es Bifo Berardi. Bifo, Franco Berardi, un pensador italiano, que dijo cuidado, la máquina se detuvo. La máquina se detuvo, nada más, no se rompió,
dijo, se detuvo. Un concepto tan sencillo como ese. La pandemia, cuando estábamos todos encerrados y los venados recorrían las calles céntricas y la Había cisnes naturaleza en el... recuperaba el oxígeno y todos vivíamos como Tarzán, o parecía que íbamos a vivir como Tarzán, pero en un estado de felicidad perpetua, alguien avisó y dijo, cuidado que la máquina se detuvo, ni se rompió, ni desapareció, ni nada por el estilo. Porque en la lógica capitalista no se desmantela tan rápido. Y respecto a lo que decía Lisa, y me parece importante, es que el discurso dominante entre nosotros también es un discurso de clase media. Y no lo digo peyorativamente. No lo digo peyorativamente. Trato de ser descriptivo en relación a esto. O sea, nuestro discurso está atravesado por las categorías, por la forma de pensar, aún aquellos que están comprometidos con los sectores más vulnerables de la sociedad y todo, pero es un discurso de clase media. El de las carencias, el de la necesidad de suplir algunos elementos, el cómo juega la virtualidad. Y hay una inmensa masa de la población que está fuera de esto. Pero de eso no se habla. Algunos sinvergüenza quisieron hacernos creer de que la educación más o menos llegaba a esa gente. Lo cual no quiere decir que con la presencialidad sí llegue. Esto es lo que yo quería, con esto quiero cerrar, ¿no? Digo, Julián, en relación a esto. La presencialidad, los problemas que planteó la virtualidad, a mí no sé, no tengo la manera de cuantificarlo, pero me parece que no hizo más que profundizar algunas cosas y replicar otras propias de la presencialidad. O me van a decir que los que están presentes todo el tiempo en el aula son una máquina de enseñar. Y si son una máquina de enseñar, que alguien me explique por qué un pibe pasa 6 o 7 años en primaria. No un pibe, porque si fuera un pibe no tiene ninguna importancia. Cientos y miles de pibes pasan 6 años en la escuela primaria presencial y terminan esa escuela primaria presencial y no pueden leer y escribir fluidamente. Y no resuelven 4 operaciones matemáticas sencillas. No pueden. Y estuvieron 6 años de su vida, 100 días al año, vamos a hacer un cálculo, metido dentro de la presencialidad. Entonces digo, las romantizaciones son... Después la virtualidad, alguien me puede decir, bueno, pero lo empeoró. ¿Y qué te puede empeorar? Axel Rivas, otro que ustedes van a leer, que forma parte de nuestra bibliografía, por eso yo le dije en la primera clase, nosotros le damos a leer gente con la cual nos parece bueno que lean, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos. Dijo que el 2020 es un año perdido. Yo vuelvo a una metáfora para cerrar, porque Sí. así cerramos este segmento, abrimos las ventanas. Y vuelvo un poco a la metáfora de la máquina se detuvo. Me parece que más allá de la certeza o no, tiene me parece, por lo menos una imagen con potencia para pensar un tiempo. Y sobre todo lo que vino después, la exigencia de la presencialidad, ¿no? Esa máquina cuando volvió a andar, requirió la presencialidad, ¿no? La exigió, es decir, el acuerdo de la virtualidad se desmoronó hacia el acuerdo por la presencialidad, ¿no? Y presento 2 figuras para que brevemente pongan alguna idea sobre ellas. Esa idea de la presencialidad cuidada y segura, que es la construcción, digamos, que terminó acordándose para volver a las aulas, y lo que, bueno, podríamos empezar a llamar la pedagogía del protocolo y la burbuja, ¿no? Que sería lo que hoy nos ordenaría o desordenaría. Nada, algunas palabras sobre eso y vamos cerrando. Yo querría agregar con esto, tomando esta consigna, Juli, que para mí lo que se detuvo fue la máquina escolar en determinado momento, ¿no? Yo discrepo un poco de la idea de lo que se detuvo es la máquina capitalista. ¿Y por qué? Y tomo tu consigna. Porque, Está bueno. porque para mí el resultado de esto es desolador en cuanto a que los supervivientes de esto, me refiero a los que van a poder ocupar mejores lugares en los extractos sociales, vamos a ser así bien gráficos, son primero que pocos, y primero los que necesita esa máquina, y la desigualdad que no estamos viendo es la que me preocupa. No digo que no la veamos nosotros, de la que no se está hablando. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema escolar paralelo que ahora existe, que es muy rico en cuanto a distribución, producción y adquisición de saberes,
que pertenece a muy poca gente. Y está quedando esa máquina escolar que se detuvo en algún momento como catalizador de residuos, catalizador de los que efectivamente no tienen otra posibilidad de acceso, cosa que la escuela, como máquina, en determinado momento había como una especie de segmentación propia de esa máquina. Está Escuelas más clara la idea. caras, escuelas, Sí, sí, sí. escuelas de elite, bueno, llamémosle como sea. Hoy la virtualidad nos pone en una situación en la cual la variable es el recurso, y el recurso no solo material, sino el recurso simbólico vinculado con un montón de construcciones relacionadas con el entorno digital. Y ahí me parece que hay un desafío enorme de la política educativa, porque, por ejemplo, en Argentina, en América Latina, hay muy pocos casos de experiencias que empiezan realmente a pensar la necesidad de un sistema escolar que ya no sea la institución elefante que nosotros conocemos. Un caso similar, un caso que se puede observar, no digo que sea valioso per se, pero es el de Uruguay, que tiene un ministerio, una figura similar a un ministerio de educación, vinculado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo digital. Ahora, la pregunta y la problematización con eso es, ¿qué es lo que estamos pensando y para quién se piensa la política educativa y dónde cae? ¿Dónde caen las decisiones que se toman de política educativa hoy? ¿A dónde caen? ¿Caen en espacio vacío? ¿Tienen algún tipo de efecto? ¿Qué se piensa? Ahí me parece que hay una cuestión interesante para seguir pensando desde la política educativa. Ricky, Está bueno esto que dice Lisandro, esta distinción, ¿no? Entre si se detuvo la máquina capitalista o se detuvo la máquina escolar. En principio quizás podríamos matizar esas dos afirmaciones, no se detuvieron ninguna de las dos, simplemente aminoraron la marcha y se reconvirtieron, los procesos de acumulación sin duda se reconvirtieron. Si uno se empieza a mirar un poco los números de la cantidad de las ganancias, ¿no?, que acumularon sobre todo las corporaciones tecnológicas, bueno, Zoom, que hoy le estamos haciendo un tributo también, ahí nos vamos a dar cuenta que los procesos de acumulación continuaron, ¿sí? Eso, digamos, por un lado. Y por el otro lado, pensar también que, digamos, para que esa máquina escolar no se detenga, bueno, yo insisto de nuevo con este esfuerzo que hubo desde los actores, desde las familias, desde los docentes, y podemos pensar incluso en una tercerización de las responsabilidades del Estado, ¿no?, de esa política pública, que se preguntaba Lisandro, ¿quién decide la política educativa? Bueno, muchas de esas decisiones se tomaron sobre la marcha y muchos de los costos de esas decisiones también fueron aportados por las familias y los docentes, ¿no?, invirtiendo en equipos, tratando de capacitarse como se pudo. Y en esa línea, quizás para hacer una especie de balance, acá me parece interesante retomar algunas ideas que estuvo compartiendo Adriana Puigros, ¿no?, acerca de, antes de esta ficción de presencialidad, más vale seguir trabajando en torno a la virtualidad. Por lo menos si nos tomamos en serio la situación de emergencia en la que estamos viviendo, la situación de pandemia, y no la queremos borrar de un plumazo. bueno, Carlos, ¿alguna palabra breve y abrimos la burbuja? ¿Te parece? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Puigros, porque a la cual admiro y respeto muchísimo. Primero porque no lo dijo ahora. Esa frase que circula no la dijo ahora en el recrudecimiento de la pandemia, sino lo dijo hace un tiempo. Bastante tiempo atrás, cuando las cosas no estaban tan complicadas como ahora. Pero a mí me parece que la presencialidad no es una ficción. Digamos, que se dé bajo condiciones de un enorme entorpecimiento para que se pueda establecer un vínculo pedagógico, por supuesto, no hay nada que decirlo, los maestros, los profesores parecen todos astronautas, están con la máscara, el barbijo, el gel, un niño habla y le tiran alcohol a los ojos, digo, está bien, bueno, macanudo, no es obviamente ni cerca ni parecido a una situación ideal, pero a mí me parece que es una frase impactante. Yo la sometería a una mirada un poco más cuidadosa.
la gente que está en escuelas especiales, vuelvo a insistir con los más chiquitos. Yo entiendo, ahora estamos en un pico sanitario, recién antes de conectarme leí, no lo chequeé, así que no lo tomen a pie de la letra, pero lo que leí ahí al pasar, 16.000 contagios y más de 200, casi 300 muertos. 272 muertos es la cifra que yo leí. Digo, ni presencialidad a rajatabla, ni... ¿Y por qué digo, y con esto cierro, Julián? ¿Por qué digo que la frase me parece mucho más una frase de pasacalle, impactante, que una reflexión que yo sé que Puiggrós está en condiciones de hacer y porque tiene las capacidades, los talentos y la trayectoria adecuada? Nadie va a hacer la inversión en virtualidad que es necesario hacer para que la conectividad sea mucho mejor que lo que hay que hacer en un país con el 50% de la población debajo de la línea de pobreza en términos de ingresos familiares. Entonces, a mí me parece que ahí, ahora tampoco es la presencialidad a cualquier precio, no, por supuesto, eso está no tengo nada que decir respecto de eso en términos, pero me parece que también hay que analizar los momentos políticos, los espacios políticos, las circunstancias. Entonces, es muy riesgoso tener presencialidad ahora. Probablemente lo más inteligente sería recular, esperar que pase el aluvión y después volver a la presencialidad. Pero no creo que eso vaya a ocurrir, ¿sí? Ni que vaya un regreso a la fase 1, ni nada por el estilo. Porque en política, una de las cuestiones, yo dije, está la ciencia política, está la práctica política, es analizar cuáles son las condiciones. Yo puedo decir muchas frases impactantes, pero ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones. ¿Podés cerrar la economía en este momento? No podés. ¿Por qué? Porque la gente no tiene colchón, podemos bancar los laburantes estatales, podemos bancar los docentes, pero los demás no tienen espacio, no tienen espalda. No tienen para bancarlo. Mucha gente no tiene para bancarlo. Lo que pasa es que nunca discutimos con el pueblo. Y con esto cierro. Porque cuando fue el retorno a la presencialidad, la discusión era presencialidad sí o presencialidad nunca. O no, perdón. Sí. Y nunca la discusión fue, che, ¿cómo hacemos para volver a las escuelas? Ese era el término. ¿Y con quién había que hablarlo? Y había que hablarlo con los auxiliares, con los docentes, con los directivos, charlarlo con ellos, decir, bueno, vos que conocés la escuela, a ver, ¿qué te parece? Los protocolos dice esto. ¿Qué podemos cumplir? ¿Qué no podemos cumplir? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué pared tenemos que romper para que haya ventilación cruzada? Hablar con los protagonistas realmente. Pero eso no se le ocurre a nadie. No se le ocurre, a los sindicatos tampoco se les ocurrió. No se le ocurre a nadie. Tenemos en la cabeza metida una cosa corporativa. Y por el otro lado, es cierto, por lo que decía Lisandro, es cierto que el capitalismo no se detuvo, que la máquina no se detuvo, pero no hay duda de que se ralentizó de manera notable. Solo uso dos imágenes, la de los aeropuertos vacíos, parados, completamente parados, y la disminución de más de un 80% del tráfico naviero en el mundo. La máquina se ralentizó, pero la lógica capitalista que nos habita a cada uno de nosotros, yo el primero y el peor de todos, porque según dice Ana, yo soy el capital, entonces, la lógica capitalista que todos tenemos en la cabeza, esa no descansó nunca. Julián, ¿cerramos? Dale, sí, cerremos. Muy rápido, ajustense a la consigna, viejo. ¿Qué extrañan? Tenés razón. ¿Qué extrañan? ¿Qué extrañan? Es la última vez que los invito a dialogar en el pasillo, me he buscado a otros compañeros. ¿Qué extrañan? Y cerramos. De la presencialidad, ¿no? Yo extraño el debate así. Sí. El debate picante pero rápido. Acá en la virtualidad se complica. Se puede, pero se complica. ¿Boli? Sí, yo extraño la materialización de la idea de la construcción colectiva de conocimiento. Muchas veces eso es un discurso muy básico y
en cierto sentido progresista de la educación, pero muchas veces lo vivimos realmente. Cuando uno planifica una clase, la pone en acción y de repente empieza a percibir que lo que está ocurriendo es una construcción colectiva de conocimiento con un par de ideas que uno planificó. En la virtualidad, esa espontaneidad de la construcción se ve alterada y queda en el ámbito de lo privado, me parece. En el sentido de que uno puede ofrecer determinados recursos con cierta potencia, pero se pierde justamente de participar de esa construcción colectiva. Eso es lo que extraño. Ricky. Sí, también, el diálogo en común, las charlas entre compañeros también, que movilizan de otra manera la clase, los mates y las charlas en el pasillo también. Yo extraño ese momento, en cine se llama momento mágico, que es el atardecer, el tiempo muy cortito que son apenas 7 segundos donde el sol se baja, el sol se termina de ir, que es muy difícil. Para mí ese es como el inicio de la clase, que uno cuando cada vez más tiempo adentro de una clase, ya va perdiendo que ese momento es muy mágico, pero cuando uno recién está arrancando a dar clase frente a estudiantes, la decisión de arranco, ya no hay vuelta atrás. Buenas, ¿cómo andan? Arrancamos y arranca, ¿no? Uno arranca con una exposición, con una pregunta, pero ya no hay vuelta atrás, no puede decir, no, esperen, esperen que vamos a empezar de nuevo, ¿no? Ese momento es un momento ahí mágico que probablemente la virtualidad no lo pueda ofrecer. Bueno, cerramos. Que a esa hora los mosquitos parecen ninjas. Exactamente. A esa hora te asesinan, déjate de joder. No digo que ese sea que ese momento se parece al inicio de la clase. Claro, pero es muy lindo. ¿A vos te gustan los atardeceres? Los estás todo el tiempo mostrando en Facebook. No te hagas el normal. Acá vieron, cada uno se presenta y se muestra cómo es. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.